Hola chicos. Bueno, hola Alejandro. Alejandro no me parece que está conectado. A ver quién más aparece. Capaz que no sé si habrán visto el link en el... Bien. Hola, ¿cómo estás Alejandro? Debe ser que no tenés audio. Vamos a esperar un ratito a ver si ingresan los demás chicos. Vos sí me escuchás, ¿no? Bien, ahí vuelvo a compartir. Bien, entonces teníamos que ver los conceptos de curvas. Bueno, y empezamos curvas, distintos tipos. Vamos a recordar más o menos qué es lo que se entiende por una curva. Entonces, curvas, puse y recordemos de teoría que una curva es la imagen de una aplicación de esta forma. O sea, tengo una aplicación alfa que va de un subconjunto I contenido en los reales. Ese subconjunto I puede ser un intervalo abierto o un intervalo cerrado, pero es un intervalo donde toma valores una variable real. O sea, es un intervalo que está contenido de los reales y va hacia Rn, donde Rn, obvio, puede ser mayor que n mayor, tiene sentido para n mayor que o igual que 2, porque si n fuese 1 tendría una función real de variable real, y nosotros sabemos que la gráfica de eso define una curva en el plano, pero en este caso queremos extender un poquito más el concepto y tomar más que nada funciones vectoriales. Entonces, para nosotros ese n tiene más sentido si es mayor o igual que 2. Por lo tanto, una curva para nosotros es la imagen de una aplicación de esta forma. Bueno, ahí siempre, ya leemos ahí, Rn puede ser el plano, puede ser el espacio, es decir, a cada valor número real, esta función le asigna un punto en el plano, o un punto en el espacio, o un punto en R4 o en R5, dependiendo del n que tengamos ahí, ¿sí? Ahí dice, tal que a cada t que pertenece al intervalo, o sea, tal que a cada numerito real, le asigna alfa de t un vector. El vector que tiene, si es de Rn, va a tener n funciones componentes, o sea, un alfa 1 de t, un alfa 2 de t y un alfa n de t. Es decir, a cada valor real le asigna un vector. Bien. Bueno, esta ya es una notación paramétrica. Esto ya está en notación paramétrica porque al t se toma como si fuese el parámetro. ¿Se entiende o no? T, estoy en este caso, por ejemplo, está restringido a un intervalo. Y de acuerdo a los valores que toma t, tengo el vector. O sea, esa ya es una notación paramétrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que la primera función coordenada es la variable x, tendría x igual a alfa 1 de t. Si digo que mi segunda variable o segunda función coordenada corresponde a la variable y, tendría y igual a alfa 2 de t. Y si digo que mi enésima variable, o sea, mi enésima función coordenada es z, tendría que z igual a alfa ana de t. Entonces, uno ahí, asignando variables, tendría, qué sé yo, x igual a alfa 1 de t, y igual a alfa 2 de t, z igual a alfa 3 de t, con t perteneciente a algún intervalo. Eso básicamente, si uno lo pone entre llaves, ya es una notación paramétrica, ¿no? Y también es una notación vectorial de la curva. ¿Por qué es una notación vectorial de la curva? Y bueno, porque para cada valor de t en i le asigno un vector. ¿Se entiende o no? Si yo lo pongo como una n upla, o como una terna, o como un par ordenado,
yo tengo que para cada valor de t tengo un vector. Va cambiando t, tomo un t0, tengo alfa en t0, es un vector. ¿Sí? B sub 0, pongamos. Si tengo t igual a t1, un número real, alfa de t1 es, qué sé yo, otro vector, b sub 2, y así, sucesivamente. Ahora, las formas explícita o implícita pueden ocurrir si es posible despejar el parámetro. En este caso, por ejemplo, acá ya están todas en función del parámetro t, para ser reemplazado entre las variables que definen las funciones coordenadas. Ahí justamente lo que les quería comentar, que está entre paréntesis. Por abuso del lenguaje también se suele llamar curva, o trayectoria, o parametrización, a la aplicación que la define. O sea, nosotros sabemos que la alfa, o lo que es básicamente una curva, es la imagen de esta aplicación. Es decir, es el trazo que queda graficado en el plano, o el trazo que queda graficado en R3. O sea, es la liñita esa que da el gráfico de la curva, o lo que uno le llama el soporte de la curva, o imagen de la curva, o imagen de esta aplicación, esa es la curva. Pero algunos, por abuso de notación o de lenguaje, más que nada, no es notación el abuso, es abuso de lenguaje, a esta aplicación le dicen que es la curva, o le dicen que es la trayectoria definida por la curva, o la parametrización que define la curva. ¿Se entiende o no? Aunque uno siempre tiene que tener en claro que lo que es la curva es la imagen de esta aplicación. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ahí pongo un primer ejemplo, ¿sí? Como para que, por ejemplo, la curva dada y definida por la siguiente parametrización, ¿ve? Ahí uno dice la curva y uno dice, ¿qué es la curva? O es la aplicación, o es la imagen de la aplicación, o es la parametrización. No, la curva siempre es la imagen de esta aplicación, ¿se ve o no? Porque es lo que está representado como un trazo, como una línea en lápiz, o como la trayectoria de una partícula, ya sea en el plano o en el espacio. Esa es la curva. Bien, y esta es la aplicación que la define, que a veces le dicen que es la parametrización, o sea, la aplicación dada por esta parametrización, que su imagen me define una curva, sería lo correcto hablar, ¿se entiende? No, su imagen me da una curva, pero uno a veces la llama la curva. Bueno, acá tengo la parametrización de la curva, ¿sí? Dada por capa de t, así se llama la curva, capa de t, está definida como capa de t es igual a un par ordenado, donde evidentemente, fíjense, ahí está el parámetro es t, y la primera función coordenada, es decir, capa 1 de t, es t cubo menos 1, mientras que la segunda función coordenada, o sea, capa 2 de t, es t más 1. Que algunos dicen, bueno, la primera coordenada corresponde a la variable x y la segunda coordenada a la variable y. No está mal, pero si uno quiere hablar de funciones coordenadas, podrían llamarle x de t a la primera y a la segunda y de t, pero siempre teniendo en cuenta que son funciones que están dependiendo del parámetro t, porque t, bueno, y ahí dice el dominio, t varía en el intervalo cerrado de menos 5 a 5, ¿sí? O sea, esta forma en que está escrita aquí ya es una forma de función que usa un parámetro o una variable de la variable de función. Si uno quiere escribir paramétricamente, podría haber dicho, tengo x de t igual a t cubo menos 1, y de t igual a t más 1, y ponerle una llave con t entre el intervalo cerrado menos 5 y 5, y ya tengo escrito la forma paramétrica. En este caso, puede ser escrita de forma explícita o implícita. ¿Por qué? Porque, fíjense, notemos que dicha curva, como imagen de la aplicación que es un subconjunto de R2. O sea, la curva, su imagen está en R2, ¿sí? Nosotros sabemos que a los puntos de R2 les solemos simbolizar por el par ordenado XY. Entonces, considerando que esta, que es la imagen de K de T, capa de T, que este es cubo menos 1 más, coma, T más 1, lo igualo al par ordenado XY, que él está en R2, se va a tener lo siguiente, quiere decir que por igualdad de pares ordenados, la primera componente de este par ordenado que está a la derecha, que es una función que depende de t, es igual a la primera componente de allá, que es x. Y la segunda componente, que es t más 1, corresponde a la segunda componente de allá. O sea, tendría esas dos pares de igualdades que están ahí, t cubo menos 1 igual a x y t más 1 igual a y. Pero fíjense en que de las segundas igualdades,
yo puedo de t más 1 igual a i, puedo despejar el i. Mejor dicho, el t. O sea que t quedaría como i menos 1. Y ahora ese t es el mismo t que está usándose en la definición de la primera igualdad entre t cubo menos 1 y x. Entonces ahí yo puedo poner ese t, que vale i menos 1, en la primera expresión. Por lo tanto, me quedaría esta última expresión final, que está aquí. Sería i menos 1 al cubo menos 1 igual a x. Esto que está acá ya es una forma explícita, ¿ven o no? Porque pude, de alguna manera, despejar el parámetro y eliminar el parámetro de ambas, y quedan establecidas las relaciones entre las variables x e y, que es el punto de R2, que grafica la imagen de la curva, que estaría, digamos, en el plano XY. Pero esta ya es una expresión explícita. ¿Por qué? Porque define una función X como función que depende de Y. Ya está explicitada la variable X como una función que depende de Y. Entonces, fíjense, ahí está escrita su forma explícita, como que X es igual a I menos 1 al cubo menos 1. Con Y perteneciente al intervalo menos 4, 6. Ahora, ¿cómo sacamos la variación del Y acá? Y bueno, fíjense, la relación que está dada entre t y el i es sencilla, porque i menos 1 es igual a t. ¿Se entiende o no? Y si t varía de menos 5 a 5, cuando t vale menos 5 es porque i valía menos 4. Y cuando t vale 5 es porque i valía 6. Entonces, efectivamente, la variación de i es de menos 4 a 6. ¿Se entiende o no? Y justamente ella la tengo escrita como una función. En este caso, ojo, ¿no? Es como una función X como función de Y, pero no deja de ser una forma explícita. ¿Por qué? Porque una variable está definida en términos de la otra variable. O también podría haberse escrito esta relación de forma implícita. ¿Cómo de forma implícita? Por ejemplo, en este caso, fíjense, como está dada la relación explícita, uno puede dejar todo de un lado de la desigualdad y del otro lado un numerito o 0. Entonces, fíjense, si yo paso el X de aquella expresión para este lado y el 1 para el otro lado, tendría la forma implícita sería i menos 1 al cubo menos x igual a 1. O bien, i menos 1 al cubo menos x menos 1 igual a 0. Esa es la forma implícita. Lo que faltaría ahí es decir desde qué puntos hasta qué puntos, ¿no? O sea, desde qué punto hasta qué punto vale esa forma, porque si no se pensaría que abarcaría todos los valores que verifican esa igualdad, y no son todos los valores, sino son algunos de los valores. En este caso podría decirse, esa es la forma implícita, pero solo con i entre menos 4 y 6, que obviamente va a delimitar el recorrido de la x, ¿no? O sea, x va a estar entre tal y tal, ¿se entiende o no? Y entre menos 4 y 6, para x entre tanto y tanto, vendría a ser que uno pone la imagen, por ejemplo, si ahí le pongo menos 4, tendría menos 4, menos 1, menos 5 al cubo, menos 125, menos 1, me quedaría x vale menos 126. Y si le ponen 6, tendría 125 menos 1, 124. O sea, vendría a ser para y entre menos 4 y 6, y con x entre menos 126 y 124. Entonces ahí como que ya no habría formas en ese rectángulo donde tengo que graficar la forma implícita y no fuera de ese rectángulo. No sé si se entendió esa parte. Bueno, igual lo ponemos a consideración luego. Bueno, seguimos viendo. Después en algún ejercicio se plantea buscar los puntos singulares. Bueno, los puntos singulares son puntos muy especiales en una curva. Son aquellos puntos donde la curva no tiene una recta tangente. ¿Se entiende o no? ¿Y cuándo no tiene un vector tangente a la curva? ¿Cuándo no va a tener un vector tangente? Y bueno, si yo tengo un vector que no tiene longitud, ese no puede ser un vector tangente. Y un vector que no tiene longitud es, por ejemplo, el 0, 0. El 0, 0 es un vector que en realidad más que vector es un punto, que no tiene longitud. Y por no tener longitud no puede ser un vector tangente de alguna curva. Por lo tanto, cuando yo derivo la curva para buscar los vectores tangentes, y ese valor en algún punto me da 0, 0, ya no es un vector tangente, porque es un punto más que un vector, no tiene longitud el 0, 0. O bien,
donde evidentemente la curva tiene una forma que sería, por ejemplo, como una cúspide, o como no sé, algo así como un corte brusco, qué sé yo, pongamos como que va una línea así bajando con pendiente 1 y automáticamente sube hasta arriba. Ahí en ese punto en el que empieza a subir y donde baja, en el punto de cambio hay un punto de corte brusco de tangente, ahí no puede haber tangente. ¿Por qué? Porque no puedo apoyar ningún vector tangente ahí, como que viene con una dirección y después se pasa abruptamente a otra dirección. Ahí es un punto en donde básicamente no existiría el vector tangente. ¿Bien? Entonces, esos son puntos singulares, ¿no?, de una curva. Son aquellos puntos en donde no se tiene un vector tangente asentado sobre la curva. ¿Bien? Y bueno, una curva que tiene vector tangente en todos los puntos de su dominio, se dice que es una curva regular. Entonces, el concepto de puntos singulares está directamente asociado con el concepto de curva regular. Una curva regular es aquella que no tiene puntos singulares, ¿se entiende o no? Que todos es en donde todos sus puntos son no singulares, es decir, son regulares. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que en una curva un punto es regular? Cuando en dicho punto existe un vector tangente concreto, y no es el vector nulo, ¿no? Porque el vector nulo no puede, como he dicho, el vector nulo o el 0, 0 no puede ser tangente de ninguna curva, porque es un vector que no tiene longitud. Por ejemplo, si vengo en una curva, por ejemplo en el plano, y me dicen su vector tangente es el 1, 2, listo. El 1, 2 es un vector, porque tiene longitud. Si uno le calcula la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 2 cuadrado, eso me da raíz cuadrada de 5. Es una pendiente. En cambio, si ustedes agarran el 0, 0 y le calculan, qué sé yo, su longitud es 0. Es decir, 0 no es pendiente de nadie. ¿Entienden? O sea, no tenemos pendiente ahí. ¿Bien? Bueno, entonces, pero leamos el concepto para ver si, o para que quede efectivamente aclarado con ustedes. Puntos singulares de una curva son aquellos puntos de la curva y corresponden a valores del parámetro, obvio del parámetro que define la función, para los cuales la derivada de la parametrización es nula, o bien no existe la derivada en dicho punto. O sea, ¿cuándo voy a tener un punto singular de una curva? En donde la derivada de la parametrización me da 0, o sea, me da un vector nulo. Ahí ese es un punto singular. O bien no existe la derivada de dicho punto, que esos son los puntos que yo les digo que son como puntos angulosos, o puntos de la curva que venían con una cierta dirección y cambian abruptamente de dirección en un punto, o sea que se va a ver siempre como una punta, o ¿sí? Algo así. Por ejemplo, la función módulo, uno grafica el módulo y sabe que viene con un ángulo de pendiente y cambia el ángulo de una recta opuesta, entonces ahí tenemos una punta. Bueno, ahí en esa punta no es derivable, por lo tanto ese no puede, ahí no puede haber un vector tangente asentado en esa punta. No tendría estabilidad, digamos, si yo pretendo asentar un vector tangente ahí. Como lo dice ahí el texto, geométricamente significa que es un punto de la curva que no posee vector tangente. Entonces, ¿cuál vendría a ser la problemática? Para hallar puntos singulares de una curva, hay que derivar la aplicación que define la curva y ver para qué valores de t sub 0 de su dominio se cumple lo siguiente. Donde alfa' en t sub 0 me da 0, el vector nulo, o bien donde alfa' en t sub 0 no existe. O sea que esas son las dos condiciones para poder buscar puntos singulares. ¿Entienden? Bien. Lo hice acá. Para ese ejemplo. Para ese ejemplo, supongamos que yo tengo la parametrización de una curva dada por capa de t igual a t cubo menos 1, t más 1, con t en el menos 1, 5. Se tiene que, si yo derivo esa parametrización, acuérdense que derivar una función vectorial de este tipo, que tiene funciones coordenadas que solo dependen de un solo parámetro cada función coordenada, es derivar cada una de las funciones coordenadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, capa prima de t, ¿quién sería? Y bueno, la derivada de t cubo menos 1 con respecto de t es 3t cuadrado. Y la derivada de t más 1 es 1. ¿Se ve o no? Para cualquier t perteneciente ahora en el abierto, porque en el extremo solo van a valer las derivadas laterales, pero en este caso, bueno, basta con que decir que está el valor de las derivadas
en los abiertos que están ahí. Y vemos que la derivada, o sea, que la expresión de la derivada existe para todo t ahí adentro. Y sí, si yo le doy un valor de t adentro, siempre voy a poder calcular su derivada. No hay valores para los cuales no existe. Por ejemplo, que el parámetro esté en el denominador, o que el parámetro quede dentro del argumento de un logaritmo, que el parámetro quede dentro de una raíz, que habría que restringir, ¿no? En general siempre aparece cuando el parámetro está en el denominador y uno derivó y quedó justo en el denominador. Entonces vemos que acá la capa prima de t siempre existe para todo t. Y además nunca se anula, por lo tanto no posee puntos singulares. ¿Por qué nunca se anula? Fíjense porque el capa prima de t tiene un valor de derivada que es una constante. En la segunda coordenada vale siempre 1. Por lo tanto, capa prima de t nunca puede ser igual al vector nulo. ¿Se entiende o no? Es decir, no va a existir nunca un t para el cual la derivada se haga 0. 0, 0, digamos en este caso. ¿Se entiende o no? Es decir, siempre hay un valor no nulo. ¿Se entiende? Ah, bien. Claro, uno busca puntos singulares. ¿Dónde ocurre un punto singular? Claro, es como buscar... claro, uno busca puntos singulares de la curva. ¿Dónde hay un punto singular? Es en donde no hay vector tangente. ¿Por qué si existe la derivada ya no es singular? No, no es el concepto. Fíjate lo que me está preguntando el usuario, que si busco que sea singular, dice, le busco el vector tangente, entonces ¿por qué si existe la derivada ya no es singular? No, no es eso. Acuérdense, vuelvo de nuevo a explicarles hace rato, en la diapositiva anterior, qué significa que un punto singular de una curva. O sea, una curva va a tener un punto singular donde no haya vector tangente. ¿Se entiende o no? O sea, punto singular y punto regular, ojo, estoy hablando de punto regular de una curva versus punto singular de una curva. Un punto de una curva se dice que es regular si en dicho punto hay un vector tangente. ¿Se entiende o no? ¿Qué quiere decir un vector tangente? Un vector tangente quiere decir que la función es derivable en ese punto y la derivada de esa función en ese punto es no nula. Son dos cosas bastante fuertes. O sea, existe la derivada en un punto y en general la derivada de una función que define una curva, por ejemplo de una función vectorial, la derivada en un punto me da de nuevo un vector. Ese vector es el vector tangente que se le llama. ¿Se entiende o no? Que puede estar normalizado o no, pero si yo tengo una función vectorial, por ejemplo, que a cada punto me devuelve, qué sé yo, una coordenada o una terna, ustedes si derivan esa función, van a volver a obtener una derivada o, un par ordenado o una terna. Pero ahora la interpretación geométrica de ese par ordenado o de esa terna es la de ser un vector tangente, es decir, un vector que se apoya superficialmente sobre la curva, que la roza así como una tangente, ¿ven o no? Como una tangente a una curva, y solo tienen en común el punto de la curva y nada más, ¿entiende o no? Ese es un vector tangente. ¿Cuándo estoy ante un punto singular de una curva? Se dice que un punto de una curva es singular si en ella no se admite vector tangente. Si ella no tiene un vector tangente. O bien, es decir, que no admita un vector tangente quiere decir que no es derivable en ese punto. O bien, es decir, no existe la derivada en el punto. O bien, el valor de la derivada es 0. O sea, el vector nulo. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Bien. En este caso, fíjense, la condición para hallar puntos singulares es que la derivada en el punto sea 0 o bien que la derivada no exista. Para esta función que les acaba de presentar, el valor de la derivada, el valor de la derivada de la curva, de la parametrización de la curva, es 3t cuadrado, 1. Sí, pues si derivan t cubo menos 1 me queda 3t cuadrado, y si derivan t más 1 me da 1.
¿Se ve o no? Para todo t en este intervalo. Fíjense en que para todo t, si yo agarro cualquier numerito que está acá y lo reemplazo en capa prima de t, existe este vector. ¿Ven o no? ¿Por qué? ¿Por qué reemplazar ese numerito ahí en t cuadrado y multiplicarlo por 3? Por ejemplo, si tomo t igual a 0, ¿quién sería capa prima en 0? Sería 3 por 0, 0, 0 menos 0, 1. Pero 0, 1 es un vector no nulo, es un vector, o sea, es un vector tangente a la curva en ese punto. ¿Se entiende o no? Y es un valor, es un vector que existe, ¿por qué? Porque existe la derivada en ese punto. Existe cada una de las derivadas de las componentes. ¿Se entiende o no? Por eso existe, digamos. Bueno, ahora, ¿qué estamos diciendo acá? Que como siempre va a existir la derivada y nunca va a ser 0. Nunca va a ser 0 porque la segunda coordenada vale siempre 1. Fíjense, cuando derivan t más 1 me queda 1. Por lo tanto, no hay chance de poder igualar este vector al vector 0, 0. ¿Por qué? Porque ya 1 es distinto de 0, por lo tanto nunca va a ser igual al vector 0, 0. ¿Eso qué me dice? Que al existir siempre el capa prima de t para todo t, y además nunca poder anularse, esta curva, o sea, dada por esta parametrización, no posee puntos singulares. Es decir, en todos los puntos de su gráfica siempre voy a tener un vector tangente. No posee puntos singulares. ¿Bien? Bueno, ahí como le digo, esto la clasifica además como una curva regular, ya que no posee puntos singulares. Es decir, cuando yo tengo una curva en la que todos sus puntos son regulares, es decir, en la que todos sus puntos, la curva es derivable y admite un vector tangente no nulo, ¿sí? Admite vector tangente, más bien dicho, de norma o de longitud no nula, se dice que es una curva regular o suave. ¿Por qué suave? Porque siempre voy a tener un vector tangente, ¿ven o no? Y nunca va a ser el 0, 0, siempre voy a tener un vector tangente. Entonces, en este caso tendríamos que, para clasificar esta curva como regular o no regular, esta sí sería regular, porque en todo punto de ella admite un vector tangente. Ahora, fíjense en el otro detalle de la clasificación. Dado que capa en menos 5, que vendría a ser menos 5 al cubo menos 1, menos 5 más 1 me da el punto menos 126 menos 4, es distinto de capa en 5, porque ¿quién sería capa en 5? Ah, acá me equivoqué, ¿no? Capa en 5 vendría a ser 5 al cubo, que es 125, menos 1, ahí está bien, 124, y acá tendría que ser 5 más 1, acá va 6, ¿no? Acá. Bueno, como este punto es distinto de este punto, es decir, capa en menos 5 no es lo mismo que capa en 5, no es una curva cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso es justamente para ver cuándo una curva es cerrada. ¿Cuándo una curva va a ser cerrada? Cuando la curva evaluada en el extremo inferior del intervalo es igual a la curva evaluada en el extremo superior del intervalo. ¿Se entiende o no? Ahí tendríamos lo que se llama una curva cerrada. En este caso, esta curva no es cerrada. ¿Por qué? Porque los extremos no encierran nuevamente a la curva, es decir, el extremo inicial de la curva no vuelve a juntarse con el extremo final de la curva. En este caso dan puntos bien distantes y distintos, ¿entienden o no? Uno está en menos 126 menos 4 y el otro anda por 125,5. Entonces esta no puede ser una curva cerrada. Después fíjense, dado que capa de t es t cubo menos 1, dado que la curva capa de t es t cubo menos 1, t más 1 es una aplicación inyectiva para t entre menos 5 y 5, se dice que esta va a ser una curva simple. ¿Qué quiere decir que una curva es simple? Que geométricamente significa que no posee intersecciones consigo misma. Es decir, hay curvas que cuando uno la va dibujando, uno da vuelta a un rulito y se vuelve a cortar ella consigo misma, ¿ve o no? Ese punto es un punto de autointersección, ¿se entiende o no? Donde ella se intersecta consigo misma. Bueno, cuando eso pasa, la curva se dice que no es simple, que es cruzada, porque se cruza ella consigo misma. Entonces, yo lo que quiero saber es cuándo una curva es simple y cuándo no es simple. Bueno, eso, en términos de funciones, es ver cuándo la aplicación es inyectiva. ¿Por qué? Porque si hay dos puntos del dominio que me dan la misma imagen, ¿sí? Como, fíjense, acuérdense en la función y igual a x cuadrado.
La función y igual a x cuadrado, si la evalúan en 1, le da 1. Y si la evalúan en menos 1, también le da 1. O sea que hay dos puntos del dominio que me dan la misma imagen. Si hay dos puntos, es decir, el recorrido de t, por ejemplo, en t igual a 0 y en t igual a 2, cuya imagen por la aplicación me da el mismo punto, quiere decir que se va a cortar consigo misma, se va a autointersectar. Entonces, básicamente, es el concepto de inyectividad. Si yo pruebo que es inyectiva, ¿sí? Quiere decir que no se autointersecta. ¿Se ve o no? Bien. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son dos puntos distintos. Y la imagen es la misma. Si no es inyectiva. Claro, si la aplicación es inyectiva, es decir, claro, no, la idea tendría que decir que no sea inyectiva, ¿no? Claro, si la aplicación ahí es si no es inyectiva acá. Es una aplicación no inyectiva, tendría que ser, perdón, ahí va no inyectiva, ¿sí? Si es una aplicación no inyectiva para t entre menos 5 y 5, entonces la curva es simple. ¿Por qué? Porque si es inyectiva no va a pasar, ¿no? Acuérdense. ¿Qué quería decir? No, claro, está bien, si es inyectiva pasa. Por ejemplo, la función t cuadrado no es inyectiva, ¿no? Porque hay dos puntos que tienen la misma imagen. Sí, está bien escrito. Es una aplicación inyectiva, quiere decir que no va a haber dos puntos que tengan la misma imagen. ¿Por qué? Porque si hay dos puntos que tienen la misma imagen, deja de ser inyectiva, ya no va a ser inyectiva, ¿sí? Por ejemplo, la función x igual a x cuadrado no es inyectiva, porque hay dos puntos que tienen la misma imagen. ¿Y eso cómo uno hace? Bueno, ponen capa de T1 igual a capa de T2, igualan, y tienen que concluir que entonces T1 era igual a T2, porque si concluyen que T1 me da T2 o T1 me da menos T2, ya quiere decir que hay dos puntos del dominio que me va a dar la misma imagen. O sea, en este caso hacen la prueba común de inyectividad, ¿no? Hacen capa de T1 igual a capa de T2, y si de ahí, de igualar capa de T1 igual a capa de T2, concluyen que T1 era igual a T2, es porque a un mismo punto le corresponde una misma imagen, no una imagen distinta. ¿Se entiende o no? Es básicamente la contrarrecíproca del test de inyectividad. ¿Bien? Entonces, como esta es inyectiva, esta curva va a ser una curva simple. Esta curva no tiene autointersecciones. ¿Bien? Bueno, después teníamos la ecuación vectorial, que también piden en la gráfica buscar la ecuación vectorial de la recta tangente. La ecuación vectorial de la recta tangente por un punto de una curva está dado por la siguiente expresión. X de t, x le puse x de t porque puede ser xy o xyz, dependiendo si es una recta tangente en el plano o en el espacio. X de t es igual a alfa de t sub 0, que es el punto por donde yo tengo que buscar, el punto por donde busco la recta tangente, más t por alfa prima de t sub 0. O sea, en este caso, el vector tangente, que es alfa prima de t sub 0, hace de el vector director de la recta tangente. ¿Veo o no? El vector directriz, digamos, que genera la recta tangente. T viene a ser un parámetro, pero debe pasar por el punto alfa de t sub 0, que es el punto en el cual yo estoy calculando o buscando la recta tangente. Para t perteneciente a los reales y t sub 0 perteneciente al dominio de alfa. Bueno, en este caso, por ejemplo, para la curva capa de t se busca un vector tangente, o sea, busco la recta tangente en el punto 0,2. ¿Por qué? Porque es para el valor de t sub 0 igual a 1. Entonces, fíjense, en la ecuación vectorial de la recta tangente en el punto t sub 0 igual a 1, es decir, que pasa por la curva en el punto 0,2, porque si uno evalúa capa de 1 me da 0,2, es, y en este caso ven, ponen capa de t igual el punto por donde pasa, que es el 0,2, más t por 3,1. ¿Y quién será el 3,1? Y es la derivada evaluada en 1. Recuerden que la derivada era 3t cuadrado, 1. Si lo evalúan en 1, me quedaría 3,1. Me quedaría la expresión vectorial de la recta tangente. O sea, en este caso, la expresión vectorial de la recta tangente, x de t, es 3t y 2 más t, para t perteneciente a los reales, ¿sí? O vienen en su forma explícita. ¿Por qué? Porque en este caso sí puedo escribirlo de manera explícita.
Si igualan xy igual a 3t, 2 más t, podrían despejar el parámetro. En este caso, por ejemplo, de igualar x igual a 3t, tendrían que t es x sobre 3. Y decir que y es igual a 2 más t, siendo t igual a x sobre 3, tendrían que y es igual a x sobre 3 más 2. Entonces ahí ya tendrían lo que se llama la ecuación explícita de la recta tangente, y igual a 1/3 de x más 2. ¿Se entiende o no? Entonces ya tenemos ahí las formas de obtener la ecuación explícita y la vectorial de la recta tangente. Siempre la recta tangente busca que la derivada en el punto de la parametrización es el vector director o el vector tangente de la recta tangente, ¿sí? Y también tenemos que debe pasar por el punto. Bueno, esto lo tienen que recordar de álgebra lineal, ¿no? En la que ustedes tenían que escribir la ecuación paramétrica de una recta, ¿ven o no? Tenían que dar un punto por donde pasa y el vector director, en este caso para la recta tangente, un punto por donde pasa es el punto en el cual están calculando o queriendo calcular la recta tangente. Y el vector director de la recta es el vector tangente que se calcula derivando la parametrización, ¿no? Digamos que eso como que ya vendría como un repaso de álgebra lineal, ¿bien? Bueno, esos son los conceptos que pude preparar hasta ahora de curvas. Con esto van a poder iniciar la primera parte, los primeros ejercicios. Yo les voy a preparar otras diapositivas para la parte de los otros conceptos nuevos, que son torsión, ¿cómo se llama el otro? Curva parametrizada por la longitud de arco, el tangente, la torsión, bueno, y de ahí los conceptos asociados, digamos, a la física, cuál es el vector velocidad, el vector aceleración de una curva, que bueno, son básicamente derivadas o derivadas de derivadas o normas de las derivadas, ¿sí? De las curvas. Pero bueno, son todos conceptos de curvas. Yo creo que con esto pueden iniciar bien el trabajo práctico. Bueno, esto lo voy a subir enseguida a la plataforma para que lo tengan, para que puedan empezar la práctica. No los quiero abrumar con mucho porque, bueno, yo sé que es bastante lo que van llevando hasta ahora, así que bueno, les voy a subir solo esta parte porque, bueno, no me dio tiempo de preparar otra diapositiva más. Y cualquier caso, ustedes estén atentos, si yo en el caso mañana puedo terminar las diapositivas, yo para mañana a la tarde les subo el resto, ¿sí? O tenemos una clasecita más práctica de este tema. No sé qué les parece. ¿Bien? Bueno, perfecto, dice Alejandro. También usuario. Bueno, ya con esto...